Hola chicos, el día de hoy les voy a hablar sobre dos conceptos fundamentales para la comprensión del tema de carga, que es la densidad y la microrecuperación. Si bien en videos anteriores había hablado sobre volumen, duración e intensidad, con esto cerraríamos el ciclo de carga porque nos va a permitir comprender un poquito más dicho concepto. Son dos conceptos, tanto densidad como microrecuperación, que no se pueden ver por separado. Entonces, empecemos hablando sobre la microrecuperación. Sabemos que existe la macrorecuperación y la microrecuperación. La macrorecuperación hace referencia a la recuperación que se hace una vez se finaliza una sesión de entrenamiento o aquellas sesiones de entrenamiento que se les dedica toda su duración para recuperar y donde se establecen cargas completamente de recuperación o porque estamos en un periodo transitorio, un periodo de recuperación, entonces ahí hablamos de una macro recuperación. Pero no es el tema que nos compete el día de hoy, el tema que nos compete es la micro recuperación. Entonces la micro recuperación sería el tiempo de pausa de una carga. Es decir, que es el tiempo de pausa que se da en una sesión de entrenamiento. Y más específicamente en un ejercicio. Van a haber dos tipos de micro recuperación. Lo que es la micropausa y lo que es la macropausa. La micropausa hace referencia al tiempo de descanso entre repeticiones. Miremos esta dosificación. Yo tengo que 6 series de 5 repeticiones a una intensidad del 100% con una duración del estímulo de 10 segundos con una micropausa de 10 segundos. En este caso, nos quiere decir que cada repetición dura 10 segundos y por cada repetición que yo haga voy a descansar 10 segundos. Si luego seguimos con esta misma dosificación y nos vamos a la macropausa, fíjense que la macropausa hace referencia al tiempo de descanso entre series. Entonces aquí nos está diciendo que son 6 series, ¿sí? Y que cada serie voy a descansar 2 minutos. La pregunta es, si yo estoy en la sexta serie, ¿voy a descansar los 2 minutos? Sí, porque es que vamos a ver que cuando yo estoy conectando los ejercicios, de alguna manera también tiene que haber una pausa. Y esta pausa va a depender de la macro pausa que yo le haya asignado al ejercicio anterior. Entonces es muy importante entender esta diferencia entre micropausa y macropausa. La clave está en que una es direccionada a repeticiones y otra está direccionada a serie. Como les había dicho, estos conceptos se conectan. Entonces, la densidad del entrenamiento es una relación. Esa relación es el tiempo que usted se dedica entre la fase de carga, es decir, el tiempo del estímulo y la recuperación. Es esa relación. Y lo vamos a indicar con números. Siendo el primer número el que hace referencia a duración, es decir, tiempo del estímulo, y siendo el segundo número que hace referencia a recuperación y pausa. En este caso, fíjense, la densidad es 1,2. ¿Qué quiere decir esto? Pongámoslo en segundos. Que si yo trabajo un segundo, descanso 2 segundos. Pero lo podríamos colocar de otra manera. Si yo trabajo 2 segundos, pues como aquí la relación es 1,2, casi que sería un 100% más, entonces estaría descansando, 4 segundos. Ahorita vamos a mirar unos ejercicios para que comprendamos este concepto un poquito mejor. Miremos un ejemplo. Si una repetición dura 10 segundos, yo debo descansar 20 segundos según esta densidad. Recuerde, como es una relación, es casi como si nosotros multiplicáramos.
En este caso, los 10 segundos que hacen referencia a esta unidad lo multiplicaría por 2. Si yo multiplico 10 por 2, miren que nos da 20 segundos. Esa sería la clave. Vamos a ser un poco más puntuales si hablamos de sistemas funcionales y de vías metabólicas. ¿Cuál debería ser la macropausa y micropausa si yo estoy trabajando resistencia anaeróbica láctica? Recuerde que la resistencia anaeróbica láctica, la duración va desde los 0 segundos, 0.1, 0.2, hasta los 15 segundos, dependiendo de si es capacidad o potencia, en que el porcentaje de intensidad va entre el 95 y el 100%, y que aquí la producción de lactato es muy baja. Bien, ya recordándoles pues como esta vía metabólica, miren, si yo realizo un ejercicio direccionado a la resistencia anaeróbica láctica, como por ejemplo ejercicios de velocidad pura, la densidad micro va a ser 1,1 hasta 1,4. ¿Qué quiere decir eso de 1,1 hasta 1,4? Eso quiere decir que yo podré utilizar una densidad 1,3, 1,2, porque están en esos rangos, ¿sí? Y si es macro, es decir, el tiempo de recuperación entre series, la densidad sería de 1,4 a 1,25. Es decir, que yo puedo utilizar una densidad 1,5, 1,6, 1,7, 1,10, 1,15, 1,20, 1,22, 1,25. ¿Vale? Miremos un ejemplo para entenderlo. Si yo tengo 4 series de T repeticiones con una duración de 5 segundos de un sprint al 100%, miren, la micro, si yo utilizo una micro de 1 a 1, serían 5 segundos que tendría que descansar por repetición. Porque miren, la relación es 1 a 1, es igual. Entonces 5 segundos de trabajo, 5 segundos de descanso. Si la relación es 1 a 2, ya les había dicho que la clave sería multiplicar el tiempo de la pausa. Entonces 5 por 2, en este caso nos daría 10 segundos. Por cada 5 segundos que dura una repetición, descanso 10 segundos. Si la relación es 1,4, volvemos y hacemos lo mismo. 5 por 4 serían 20 segundos que descansaría. Muy bien. Con esa misma idea, pues tenemos lo que es la micro y la clave es la misma. Si la macro, la densidad es 1,4, ya sabemos que serían 20 segundos. Si la densidad es 1,10, volvemos al mismo factor donde cogemos que 5 segundos, lo multiplicamos por 10 y eso nos daría 50 segundos de macro. Es decir, que por cada serie yo descanso 50 segundos. Y fíjense acá que si la densidad es 1,25, en este 1,25 sería la multiplicación de 5 por 25. Miren, no es descabellado porque 125 segundos estaría alrededor de 2 minutos. Y si nosotros vamos a ver cuáles son las macro recuperaciones en los métodos de velocidad pura, está más o menos en esos tiempos, entre 2 a 5 minutos de macro recuperación por serie. Entonces no es descabellado yo descansar todo ese tiempo para un trabajo de velocidad pura. Si estoy trabajando resistencia anaeróbica láctica, recordemos que aquí es una vía metabólica que los tiempos van entre 15 segundos a aproximadamente 2 minutos. Y recordemos que tenemos también las características de potencia y capacidad y que la intensidad va desde el 80% hasta el 95%. Y es donde se produce mayor cantidad de milimoles de lactato. Fijémonos en esto.
Nos dice que la micro va de 1,1 a 1,3 y la macro va de 1,3 a 1,10. Es la misma línea del ejercicio que habíamos explicado con anterioridad. Si yo tengo cuatro series de 4 repeticiones de 20 segundos de una carrera con cambios de dirección al 85%, podría ser lo mismo. Recuerden que la densidad la escogen ustedes. ¿De qué depende escoger la densidad? Del método que ustedes estén trabajando. En este caso, prácticamente en los métodos ya la densidad viene de por sí. O sea, a usted no le toca seleccionar una densidad, sino que ya el método se lo está dando usted por medio de rangos. Esto simplemente es para comprender de dónde vienen esos tiempos y que esos tiempos tienen una lógica. Cuando uno está trabajando hipertrofia, no es raro yo ver que se descansan 3 minutos por serie. Uno diría, no, pues es que 3 minutos es mucho. No, pero si uno empieza a ver las densidades con relación a la macropausa y a la micropausa, tienen completamente sentido. Entonces, en este caso, estos 20 segundos, si yo tengo una macro de 1,1, pues serán 20 segundos. Tengo una micro de 1,1 serían 20 y si tengo una micro de 1,2 serían 40 segundos y si tengo una micro de 1,3 serían 60 segundos. Recuerden la clave, 20 por 3, 60. Al igual que la macro, si tengo una macro de 1,3, 60 segundos, pero recuerde que aquí tenemos, si es de 1,3 a 1,10, yo puedo tener una densidad de 1,8, una densidad de 1,7. Recuerde que son unos rangos. Entonces en este caso, 20 por 10, 200, eso sería aproximadamente, bueno, no, sería exactamente 3 minutos con 20 segundos. Es una macro adecuada para este ejercicio, no sería descabellado pensar en ella. Luego tenemos la dirección funcional de potencia anaeróbica. Bueno, aquí cometí un error, aquí sería potencia aeróbica. Listo, potencia aeróbica. En este caso sería potencia aeróbica, para que lo tengan en cuenta. Fíjense que en potencia aeróbica la micro y la macro va a ser la misma, pero aquí cambia, porque es que el tiempo del estímulo es mayor al tiempo de descanso. Y la micro y la macro puede ser de 4,1 hasta 1,1. Es decir, yo puedo utilizar una densidad de 2,1. ¿Cómo así? Por ejemplo, trabajo 10 segundos y descanso 5 segundos, por decir cualquier tiempo. Pero si es potencia aeróbica, estaríamos hablando entre 2 minutos a 4 minutos. Entonces, si yo estoy trabajando con una densidad de 4,1, ¿qué quiere decir eso? Que si estoy trabajando 4 minutos, descanso solamente 1 minuto. Si estoy trabajando 2 minutos, 2 minutos equivalen a 120 segundos. Es decir, que la densidad sería en este caso 30 segundos. La clave aquí es que cuando el tiempo del estímulo es mayor al tiempo de descanso, ya no se multiplica, sino que se divide. Miremos el siguiente ejemplo. 3 series de 4 minutos de un circuito de trabajo físico técnico entre el 60 al 70%. Recuerden que es potencia aeróbica. La macro, en este caso, sería, bueno, no habría micro porque miren que no se están hablando de repeticiones. Si es de 4,1, yo cojo y divido 4 minutos entre 4 y esto nos da 1. En este caso sería 1 minuto. Miren esta densidad de 2,1. Entonces yo lo que hago es que divido 4 dividido 2 y eso nos da 2. Y en este caso, que es 1,1, pues ya sabemos que si es 1,1 sería el mismo valor de el tiempo de
el estímulo y el tiempo de descanso. En la capacidad aeróbica, recordemos que la capacidad aeróbica tiene tiempos que están por lo general por debajo, que están por encima de los 4 minutos y con intensidades por debajo del 60% aproximadamente. Aquí la micro y la macro es muy variada. Fíjense que nos dice que es 1-0. ¿Qué quiere decir 1-0? Este 0 representa que no hay tiempo de descanso. Y esto obedece a métodos como el método continuo, que se trabaja para mejorar la resistencia a la fatiga, o por ejemplo para mejorar la resistencia aeróbica pura, que serán métodos que veremos en próximos videos. Fíjense esta densidad, 2,1 sería lo mismo que decir 1,05. Es decir, el tiempo de trabajo sería la mitad. Entonces yo trabajo 2 minutos, descanso 1. Si yo trabajo 3 minutos, descansaría 1,5 minutos. Y una densidad 1,1, ya sabemos que es el mismo tiempo del estímulo con el tiempo de descanso. Fíjense este ejemplo. Trabajos regenerativos del 55% de 10 series, 5 ejercicios por serie con una duración de ejercicios de 30 segundos. Aquí cuando hablamos de ejercicios estaríamos hablando que el ejercicio como tal serían repeticiones. Entonces, 5 ejercicios por serie, es decir, 5 repeticiones por serie. Entonces aquí sí tiene que haber una micropausa. Si yo coloco una macro de 1,1, quiere decir que una vez que finalice una serie, voy a descansar 30 segundos. ¿Vale? Y acá la micro, si yo pongo que es de 3-1 y nos están diciendo que la duración por ejercicio es de 30 segundos, el tiempo del estímulo es de 30 segundos, pues ya les había dicho. Cuando el tiempo es mayor, yo no multiplico, sino que divido. Entonces 30 dividido 3, en este caso serían 10 segundos. ¿Sí? 30 dividido 3 serían 10 segundos, en este caso, de micro recuperación, de micropausa, perdón. Y fíjense que cuando yo digo que la densidad es 1,0, cuando yo digo que la densidad es 1,0, pues esto hace referencia a que no hay pausa. Entonces, si yo finalizo un ejercicio, inmediatamente paso al otro y no descanso. Y en algunos métodos, como les había mencionado, no existe ningún tipo de recuperación. Para finalizar, hablaremos de unos tipos de recuperación. Una recuperación que es incompleta está direccionada mucho a los métodos interválicos, donde lo que yo busco es que, perdón, corrijo, cuando hablamos de la incompleta, la recuperación está direccionada fundamentalmente a métodos interválicos extensivos e intensivos, ¿sí? Porque si yo solo digo métodos interválicos, pues eso agruparía diferentes. Aquí tenemos que hacer claridad de métodos extensivos e intensivos, interválicos. Pero, a ver, concretamente nos dice que no nos recuperamos a un 100%, entonces esto lo que haría es que se intensifica el estímulo. Mientras que si es normal, nos permite recuperarnos aunque la acumulación de series disminuye la capacidad. Es decir, que al ir pasando el tiempo, de alguna manera se irá produciendo fatiga y pues esto tendrá una repercusión con respecto a la intensidad del estímulo. Y una recuperación amplia, es decir, que hay una totalidad con respecto a sustratos como la fosfocreatina o como el glucógeno a nivel muscular, que se logran recuperar al 100% y de alguna manera
puedo repetir un estímulo o una carga a una misma intensidad. Bueno, esto sería el tema referente con micro recuperación y densidad. Recuerden, si tienen preguntas sobre el video, dudas, inquietudes, las pueden dejar abajo del video.